Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucía Cerveto, soy pediatra y residente de primer año de Informática en Salud. Les doy la bienvenida al Ateneo número 603, que se titula Desafíos de los sistemas de información en pediatría. ¿Qué recorrido vamos a hacer el día de hoy? Vamos a empezar hablando de generalidades de los sistemas de información en pediatría. Les voy a contar un poco del impacto de los sistemas de ingreso estructurado de órdenes médicas. Vamos a hacer una breve reseña de las consecuencias no intencionadas en la implementación de un CPOB. Vamos a repasar una taxonomía para clasificar eventos de seguridad del paciente relacionados con los sistemas de información. Y al final voy a hacer unas conclusiones personales. El primer artículo que les quiero contar se titula Aspectos pediátricos de los sistemas de información en salud, publicado en marzo del 2015 por la revista Pediatrics. Bien, ¿qué generalidades conocemos? Sabemos que la población pediátrica tiene mayor riesgo de sufrir errores médicos que los pacientes adultos. Dentro de esta población queda mucho por mejorar en lo que son las tecnologías de información, como la calidad, la funcionalidad, usabilidad y eficacia. Entendemos que los niños y los bebés son una población vulnerable debido a la edad específica, fisiológica y las variaciones en el desarrollo. Los sistemas de información orientados a adultos pueden carecer de las necesidades de los datos pediátricos y funcionalidades pediátricas y pueden tener un efecto negativo a la hora de adoptar un sistema de información. Para poder repasar qué necesidades de información tienen, les voy a presentar este informe técnico que se puede utilizar como recurso para orientar sobre las funcionalidades básicas pediátricas. Bien, para entender las necesidades de información tenemos que conocer cuáles son las vulnerabilidades de los pacientes pediátricos. Sabemos que tienen un amplio rango de peso, puede empezar hasta menos de 1 kilo hasta más de 100 kilos y todos estos tienen sus dosis de medicación correspondientes. Hay contextos de atención en los que no se abordan adecuadamente con tecnología específica para esta población, como el tamaño de las herramientas o la falta de la granularidad de los datos, gramos en vez de kilos, centímetros en vez de metros, las interacciones droga-droga específicas para la población pediátrica. La variación de la dependencia de los tutores u otros cuidadores con respecto a la toma de decisiones en esta población en particular. Y también la fragmentación de la población pediátrica en subgrupos. Los podemos dividir en neonatos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, y cada uno de ellos tiene las necesidades particulares de información. Bien, ¿cuáles son entonces las funciones pediátricas específicas y las necesidades de datos? En lo que son los datos per se, las unidades de tiempo específicas para la edad, sea días, meses o años, las unidades específicas para peso y altura, como habíamos dicho antes, gramos, kilos, metros, centímetros, y opciones de datos pediátricos específicas como ciertos scores, por ejemplo, el APGAR al nacimiento, en lo que es la demografía, los datos madre-hijo, los datos del nacimiento, del parto, poder incluirlo en lo que es la historia clínica del niño. Estandarizar la estructura familiar, conocer cómo es la familia y qué antecedentes tiene también es importante. El acceso a la información, bueno, en la población, en lo que son los adolescentes, tenemos que poder asegurar la privacidad. También tenemos que asegurar que se pueden mantener la continuidad y los derechos de los datos para los pacientes, por ejemplo, en adopción. Facilitar la transferencia de cuidados cuando un paciente pasa de ambulatorio hacia internación y, por último, la interoperabilidad. Bien,
Con lo que respecta a las necesidades de documentación, los pacientes pediátricos tienen varias documentaciones específicas, como ya sea el screening neonatal, las cartillas de vacunación, todo lo que son las tablas de crecimiento y desarrollo y el registro del desarrollo de los niños. También tienen sus valores de referencia específicos, ya sean, por ejemplo, los resultados de laboratorio. Y también en materiales educativos para las familias con lo que respecta al crecimiento y desarrollo de los niños. Y por último, las necesidades de, de datos para lo que son tratamientos e intervenciones, que es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Bueno, necesitamos facilitar dosificación basada en el peso y la superficie corporal, facilitar los registros y el seguimiento de la exposición a ciertas drogas como rayos y quimioterapia, adquirir, usar y mantener diccionarios fármaco-específicos pediátricos, desarrollar e implementar order sets también pediátricos específicos. Y por último, los autores hablan de manejar los tejidos específicos del paciente y ponen como ejemplo capaz la leche materna en pacientes neonatos o las células madres del cordón umbilical. Eso también son necesidades muy específicas de esta población. Como dije antes, nos vamos a centrar en el tipo de necesidad de información con lo que respecta a los medicamentos. Razón por la cual les acerco el siguiente artículo, que se titula Errores de prescripción en niños, ¿cuál es el impacto de los CPOE? Este artículo fue publicado en marzo del 2023 por la Revista Europea de Pediatría. Bien, para empezar a hablar de esto, primero tenemos que saber qué son los CPOE, que son herramientas para la solicitud de estudios y prescripción de procedimientos, tratamientos de forma estructurada e informatizada. ¿Qué conocemos de los CPOE? Que parecen reducir errores en la prescripción y la evidencia general sugiere que las tasas de mortalidad y los eventos adversos prevenibles también se reducen con la prescripción electrónica. En donde es más frecuente que ocurran errores de dosificación o de prescripción en las unidades de cuidados intensivos neonatales y en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Y esta tasa de error se debe sobre todo a la dosificación por la variabilidad del peso y el tamaño entre los niños. Bien, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Fue investigar el impacto de la introducción de un CPOE en los errores de prescripción en las salas generales de pediatría. Se estudió la prevalencia, el tipo y la gravedad de los errores de prescripción. Este estudio fue un estudio observacional retrospectivo en donde se evaluó el periodo pre-implementación CPOE, que fue de octubre a diciembre del 2018, y el post-CPOE de octubre a diciembre del 2019. Este estudio se llevó a cabo en el Hospital Infantil Universitario de Zúrich. Se incluyeron todos los niños hospitalizados hasta los 18 años y se excluyeron los pacientes que no tenían medicaciones prescriptas, como por ejemplo pacientes que se internaban solo para observación. Bien, hasta el 2019 los medicamentos en este hospital se recetaron de forma manual, en fichas en papel o en fichas semiestructuradas. Se adquirió una herramienta de CPOE específica para pediatría de CompuGroup Medical Inc. Este CPOE contenía sistemas de apoyo en la toma de decisiones clínicas como verificación automatizada de la interacción farmacológica y la verificación de la duplicación de las drogas.
La implementación culminó en marzo del 2019. Hubo algunas excepciones de medicamentos que no se pudieron prescribir por esta herramienta, como algunos medicamentos de analgesia, que esto se seguía indicando en papel. Bien, después con lo que respecta a las dosis de la medicación, utilizaron o se les indicó que utilicen pautas de dosificación proporcionadas por PET dose. Las historias clínicas fueron evaluadas y revisadas por 2 evaluadores. Todos los pacientes fueron revisados por un primer evaluador, que es AS, y después se revisó una muestra aleatoria del 5% de todos los pacientes por un segundo evaluador, que los autores lo llaman MP. Bien, ¿qué historias fueron las que se revisaron? Se incluyeron todas las prescripciones dentro de las primeras 24 horas del ingreso a la planta y se excluyeron las indicaciones que eran nutrición parenteral, lípidos, transfusiones de células sanguíneas, insulinas, soluciones de diálisis y soluciones de manejo de fluidos. Bien, ¿cómo clasificaron a los errores? Los clasificaron por el tipo de error o por la severidad de error. ¿Cómo definieron error? Lo definieron como una reducción significativa no intencional en la probabilidad de que el tratamiento sea oportuno y efectivo, o si había un aumento en el riesgo del daño. Bien, en la tabla 1 podemos ver la clasificación por tipo de error, que como podemos observar hay varios dominios. Tenemos el dominio de, la selección de la droga, la forma de la droga, sea endovenoso o vía oral, por ejemplo, la selección de la dosis, la selección de la duración del tratamiento, la dispensación, la transferencia hacia el paciente y otros. En la tabla 2 podemos ver la clasificación por severidad, que tiene categoría desde la A hasta la I, donde la A, son todos los errores que tienen la capacidad de causar error, la B, errores que no llegan al paciente, C y D, errores que no causan daño, E, F, errores que causan temporalmente daño, y la H también, y G, daño permanente, y la I, la muerte. Bien, ¿cuáles son los resultados que obtuvieron después de esta evaluación? En lo que respecta a la clasificación por tipo de error, vieron que en la comparación pre y post implementación del CPOI, la categoría con significancia estadística fueron 2. La parte de la dispensación, que hubo una mejoría en lo que son los errores de dispensación, y empeoró los errores relacionados con la transferencia hacia el paciente. Después, con lo que respecta a la clasificación por severidad, ¿qué fue lo que vieron los autores? Que hubo una mejoría en las categorías A, B, C y D, o sea, en los errores que tenían capacidad de causar error, los errores que no llegaban al paciente y los errores que no causaban daño, pero sí vieron un aumento en lo que son los errores que causan un daño temporal. Bien, después, ¿qué otra cosa quisieron analizar? O sea, quisieron ir un poco más lejos y quisieron ver el tipo de errores que, agarraron solo los tipos de errores que causaban un daño potencial y combinaron ambas clasificaciones. ¿Qué fue a qué conclusión arribaron? Bueno,
o qué cosas tuvieron la significancia estadística, mejoraron o sea, el CPOI mejoró la duplicación inapropiada y la información faltante, pero siguieron viendo que en lo que respecta a la conciliación de la medicación hubo un empeoramiento. ¿Qué fue lo que lograron observar? Es que este hallazgo se relacionó con los sistemas en papel que todavía persistían en el hospital. Vieron que el sistema híbrido papel electrónico llevaron a este aumento de errores en lo que es la conciliación de la medicación. Bien, ¿qué conclusiones podemos decir de este artículo? Es que luego de la implementación del CPOI se prescriben más drogas a los pacientes que antes, esto fue una mera observación. La tasa del error se redujo notablemente luego de la implementación. El CPOI mejora la calidad de la prescripción, la cual se puede ver con la disminución de los errores potencialmente dañinos. Y observaron un nuevo error relacionado con los sistemas híbridos, como problemas de conciliación de la medicación, lo que les había comentado antes, por lo que ellos recomiendan que o sea, no recomiendan tener un sistema híbrido como forma de prescribir medicación. Y también, por último, bueno, que el CPOI no tuvo un efecto en los errores de dosificación, que esto lo atribuyen a que en el hospital ya se usaban guías para las dosis pediátricas, así que por eso es que no vieron un cambio significativo en este aspecto. Bien, ahora vamos a continuar, o les voy a contar cuando las cosas capaz no salen tan bien o no salen como uno espera ante la implementación de un sistema de información. Les voy a presentar este artículo que se titula Un aumento inesperado de la mortalidad después de la implementación de un CPOI vendido comercialmente. Este artículo es del diciembre del 2015, también publicado en el Pediatrics. Bien, este artículo fue un estudio retrospectivo que se realizó en 18 meses, desde el 1 de octubre del 2001 al 31 de marzo del 2003. Se realizó en el Hospital de Niños de Pittsburgh. Y se examinaron los datos demográficos clínicos y de mortalidad de los niños que fueron admitidos a través del transporte entre centros para atención especializada a nivel terciario. El sistema del CPOI fue aproximadamente 3 meses antes de la implementación de este CPOI, el personal fue capacitado mediante tutorías de computadora, aproximadamente de 3 horas, y sesiones prácticas. Y la implementación, junto a su aplicación clínica, culminó en el 29 de octubre del 2002. Bien, ¿cuáles fueron los resultados o qué fue lo que observaron? Bueno, observaron un aumento de la tasa de mortalidad no ajustada del 2.8% antes de preimplementación a un 6.5% post-implementación, que esto lo podemos ver en este gráfico de barras. ¿Qué análisis hicieron los autores? Primero, desglosaron las características clínicas de los pacientes que podían llegar a tener un impacto en lo que es en el aumento de la mortalidad. Hicieron una comparación entre sobrevivientes y no sobrevivientes y concluyeron que la edad, la prematuridad, los scores de gravedad, pacientes internados en la terapia pediátrica, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes en shock o pacientes en ECMO, eran factores que aumentaban la mortalidad.
pero también vieron que la implementación del CPOI estaba incluido en estas variables. ¿Qué hicieron después? Bueno, quisieron ver si había factores o variables independientes del aumento de la mortalidad, así que hicieron una regresión logística para ver si esto efectivamente era así, y vieron que el CPOV continuaba siendo uno de los factores que aumentaba la tasa de mortalidad en los pediátricos. ¿Qué fue lo que pasó, no? ¿Qué es lo que nos cuentan los autores? ¿Qué fue lo que pasó durante este momento de implementación? Vieron que el flujo de trabajo se alteró. La cadena de eventos que usualmente ocurre cuando el paciente llega al sistema de emergencias se modificó luego de la implementación del CPOI. Antes de la preimplementación, había toda una preparación previa al arribo del paciente, en donde el médico de terapia intensiva podía indicar los medicamentos, los goteos críticos, la enfermería estaba preparada para el arribo del paciente. Post implementación esto dejó de suceder, uno no podía pedir medicación o prepararse a la llegada del paciente hasta que no esté ingresado en el sistema. Que esto igual lo modificaron, o sea, en el momento que se dieron cuenta lo modificaron. Bueno, después en lo que es el sistema per se, el número de clics era amplio que se tenía que hacer, o sea, se necesitaban entre 1 a 10 clics por indicación. Y que te llevaba de 1 a 2 minutos cada pedido individual. También tuvieron problemas con la señal inalámbrica, que era pobre o que las computadoras se les tildaba. Después con lo que respecta al tiempo y el personal para cargar las órdenes médicas. Tanto médico, o sea, necesitaban un médico para que esté sentado realizando las indicaciones con el tiempo que llevaba esto, y una enfermera validando las indicaciones, lo que alejaba al personal de salud de la cama del paciente. El acceso a los medicamentos también fue modificado, no solamente estaban en la farmacia y lo dispensaba la farmacia, ya no tenían el acceso a la medicación crítica de forma rápida. La medicación indicada por el médico tenía que ser validada por la enfermera y de ahí recién podía ser dispensada por farmacia, lo que esto retrasaba el tratamiento en los pacientes. Y lo último que se vio alterado fue, bueno, que tanto médicos como enfermeros estén al lado de la cama del paciente, y la comunicación entre ambos estuvo alterada, ya que estaban en las computadoras y no comunicándose cara a cara. Bien, ¿qué conclusiones podemos arribar de este artículo? Bien, las condiciones clínicas son sensibles al tiempo y dependen de una reanimación temprana y exitosa. Las interacciones entre los miembros del equipo son fundamentales y en este momento estuvieron alteradas por la implementación del CPOI. Hubo un retraso en la administración de los medicamentos críticos. Algo que comentan más hacia el final es que la implementación del CPOI se hizo en simultáneo con otra plataforma de aplicaciones clínicas, y ellos sugieren que el CPOI no sea uno de los primeros sistemas en implementar en un hospital. Y llegan a una conclusión personal que este hallazgo que ellos tuvieron puede reflejar un problema en los programas de implementación de las aplicaciones y no tanto de la herramienta o el CPOI per se. Bien, y ahora, bueno, ¿cómo podemos clasificar
los eventos de seguridad del paciente relacionados con el sistema. Para responder esta pregunta les voy a contar este artículo que se titula Desarrollo de una taxonomía para eventos de seguridad del paciente relacionados a medicamentos y sistemas de información. Es un artículo que se publicó en octubre del 2020 en la revista Applied Clinical Informatics. ¿Qué objetivos tenían los autores de este artículo? Primero, establecer una taxonomía aplicable a los eventos de seguridad del paciente relacionados a los sistemas de información. Y como segundo objetivo, validar esta taxonomía utilizando eventos de seguridad del paciente en el mundo real. ¿Cómo llevaron a cabo el estudio? Bien, eligieron taxonomías o hicieron la selección en las taxonomías que ya existían, realizando una búsqueda bibliográfica en PubMed. Desarrollaron datasets para la validación de esta taxonomía. Ellos tuvieron dos tipos de notificaciones de errores. Tenían un sistema de notificación de eventos de seguridad del paciente, que sería como reporte de incidentes en nuestro hospital, y un sistema de gestión de tickets a través de mesa de ayuda. Incluyeron a todos los eventos relacionados con medicamentos que ocurrieron dentro de la población pediátrica, en menores de 18 años, y hicieron dos análisis, un análisis cualitativo donde se realiza una crítica interna de la estructura de la taxonomía y un análisis cuantitativo donde se ve qué porcentaje de los eventos que ellos tienen podrían clasificarse utilizando esta taxonomía. ¿Cómo hicieron la evaluación del rendimiento? Bueno, fueron como en varios ciclos, hicieron la revisión y la selección de las taxonomías preexistentes, la revisión de la literatura y un brainstorming, un testeo piloto y una evaluación quali y cuantitativa. Como segundo paso hicieron un testeo piloto de esta taxonomía generada y revisada. Después hicieron una evaluación de acuerdo y confiabilidad entre revisores y hacia futuro la idea era integrarlo con el sistema de reportes hospitalarios. ¿Qué resultados tienen? Bueno, antes de hablar de los resultados tenemos que ver qué taxonomías, les quiero contar qué taxonomías utilizaron de lo que son las bibliografías. Usaron 4 para generar la de ellos, la propia. La primera, utilizaron los dominios de seguridad de los sistemas de información, en donde tenemos el primer dominio, que es un sistema de información seguro, que habla de la disponibilidad de los datos, la integridad de los datos y confidencialidad de los datos. Un segundo dominio, que es la utilización de los sistemas de información de forma segura, con un uso completo o correcto y con una usabilidad correcta del sistema. Y por último, el monitoreo de un SIS, que, la vigilancia y la optimización del SIS. La segunda taxonomía que utilizaron fue el modelo sociotécnico, donde hay varias como ítems o clasificaciones, donde podemos ver el hardware y software, el contexto clínico, la interfaz hombre-computadora, las personas, el flujo de trabajo y la comunicación, políticas y procedimientos organizacionales, reglas, regulaciones externas y sistemas de medición y monitoreo. La tercera clasificación que usaron fue la de Magravi, que es un sistema de categorización de incidentes de seguridad del paciente relacionados con las computadoras, que ellos lo dividen a nivel de la computadora y los que ocurren en la interfaz computadora-hombre. Es una tabla bastante amplia y una clasificación bastante amplia que no voy a ahondar en este momento. Y la cuarta clasificación que utilizaron fueron los problemas de seguridad relacionados con los sistemas de información.
que tiene cinco ítems. El primero que no funcionó según lo previsto, o sea, un problema de programación, por ejemplo. Formación inadecuada o diseño poco intuitivo. Opciones de diseño de procesos dificultosas. Configuración incorrecta o inexacta. Y problemas de integración con otros dispositivos. Con estas 4 clasificaciones ellos armaron la de ellos. ¿Qué observaron en la performance de la taxonomía de ellos? Vieron que el 100% de los tickets fueron clasificables, pero el 36% de los errores que estaban notificados por el sistema de reportes, solo ese 36% fueron clasificables. Ellos justifican esto en base a que los errores a través del sistema de reportes tenían falta de información, que si uno obtenía más información de ese evento o error puntual, podía terminar de clasificarlo con la taxonomía que ellos propusieron. Bueno, y por último les muestro la taxonomía, no las voy a leer como para no aburrirlos, pero sí les voy a comentar cuáles son los hitos finales de los caminos finales de la taxonomía, que, bueno, falla en el intercambio de los datos o falla en el producto primario, fallas en la usabilidad, opciones de diseños de procesos defectuosas, configuración incorrecta, dificultades o errores al ingresar los datos, dificultades en la navegación de la historia clínica o dificultades en la interpretación de la información brindada. Uno se va haciendo ciertas preguntas, contestando por sí o por no, y llega al final a este tipo de clasificación. Bien, ¿qué conclusiones podemos arribar después de todo lo que repasamos en este recorrido? Bueno, sabemos que la población pediátrica tiene necesidades de información única y distintas a los adultos, tienen un mayor riesgo de sufrir errores médicos. Los CPOI demostraron tener una reducción en la tasa de errores y una mejora en la calidad de la prescripción de los medicamentos. Es importante conocer los eventos inesperados que pueden surgir de la implementación de un sistema de información, tomándolo como parte de lecciones aprendidas. Y a pesar de que les presenté una forma de clasificarlo, yo creo que todavía tenemos la necesidad de tener un enfoque más sistemático para clasificar eventos de seguridad relacionados con los sistemas de información. Bueno, muchas gracias por escucharme. Con esto concluimos el track sobre sistemas de información y los invito al Ateneo del próximo jueves con el inicio de un nuevo track sobre salud pública y epidemiológica que va a estar a cargo de la doctora Eliana Frutos.